En este video vamos a ver, luego de tener el polling, cómo hacer para que las torres solamente disparen a los enemigos que están cercanos. Para hacer eso, entonces necesitamos primero que cuando yo pongo una torre, esa torre me detecte solamente a los enemigos que están alrededor de la distancia de umbral. Entonces, para este caso, vamos a editar la clase torre que teníamos anteriormente. Vamos a crear, lo voy a reescribir. Primer paso, necesito que las torres solamente disparen a un enemigo. Entonces voy a crear un game object que se va a llamar enemigo y aquí es donde voy a guardar la referencia al enemigo al cual le va a disparar la torre. Creo los setter y getter y luego vamos a crear el método buscar enemigo cercano que no recibe parámetros y vamos a declarar internamente una array list de enemigos y vamos a sacar esta lista de enemigos desde el pooling de unidades. Se llama unidades. Luego vamos a declarar un game object que va a ser un temporal que se va a usar para eh, asignarle cada uno de de las unidades y chequear distancia contra la torre. Para hacer eso necesitamos la estructura for each, que me sirve para iterar sobre esa lista de enemigos. Entonces acá los array lists tienen objetos y la colección donde lo voy a utilizar es en la colección de enemigos. Luego necesito hacer un casting porque todo lo que devuelve eh, aquí estamos utilizando todo, recuerden, dentro de enemigos solamente hay objects. Entonces hay que hacerle un casteo explícito a un game object de el ítem. Ya cuando hago ese casteo explícito, ahora sí puedo preguntar por la distancia de eh, el temp.transform.position a this.transform.position. Si esa distancia es menor que la distancia de umbral que está definida en la clase, entonces eh, voy a retornar la referencia a ese elemento. Si termino el ciclo y no encontré ningún elemento cercano, entonces retorno null. Retornar null indica que no hay enemigo cercano. Entonces vengo acá y lo primero que voy a hacer es que a enemigo le voy a asignar la respuesta de llamar a buscar enemigo cercano y si esto es diferente de null, entonces puedo dibujar una línea de debug desde this.position, this.transform.position hacia el enemigo.transform.position y el color va a ser yellow, amarillo. Entonces vamos a ejecutar acá la prueba, le agregamos, entonces miren, solamente las torres cercanas a los elementos me empiezan a detectar y no detectan siempre, dependen es de esa distancia de umbral.
Entonces miren que estas torres todavía no han detectado a los enemigos, pero apenas se acercan al umbral, igual miren cómo se va moviendo la línea de umbral acá, cada vez que detecta otro enemigo, hasta que ya sale del rango de acción. Entonces con esto listo, vamos a pasar a crear una bala. Entonces para crear una bala necesitamos un asset de bala. Aquí yo lo tenía preparado. Ese asset de bala requiere de agregarle un componente rigid body que tenga una gravedad de cero, y vamos a agregarle también un circle collider y editamos el circle collider para que sea lo más preciso posible pegado. Y ahora vamos a la unidad y también le debemos agregar un box collider. Editamos el collider. Y algo muy importante es que estos collider alguno de los dos elementos que van a colisionar tiene que tener definido el trigger. Creamos a continuación el script de bala. Se asigna a la bala, y entonces vamos a modificar el script. Entonces, primero necesitamos un objetivo al cual le va a disparar la bala. Luego vamos a tener un método público que se va a llamar activar la bala, y le llega una referencia de la torre, que la torre es el que sabe cuál es el enemigo que hay que disparar. Entonces activar la bala lo que va a hacer es que al objetivo le va a asignar en torre hay un enemigo. Simplemente eso. Y luego, para mover la bala, lo que se va a hacer es que this.transform.position, luego voy a tener una variable que sea la velocidad, otra que sea la dirección, y por último el tiempo. Entonces vengo acá, creo la velocidad de la bala, pongámosle 5, 2, luego la dirección sería el vector 3, la dirección sería igual al objetivo punto transform punto position menos this.transform.position. Entonces esto lo que va a hacer que la bala se mueva en la dirección de el enemigo. Y algo muy importante es que eh, le tenemos que crear a esta bala un tag. Entonces le agregamos tag, se llame bala, porque vamos a hacer apenas colisione con la unidad, vamos a destruir la bala. Esa no es la mejor forma de hacerla, pero por el momento necesitamos que funcione. Luego vamos a optimizar ese comportamiento. Entonces venimos a la unidad, y entonces la unidad vamos a crear un, un evento que sería un void on enter, on trigger enter, perdón, enter 2D, es decir, un collider 2D, acá la variable,
Y muy sencillo, si otro punto GameObject, un punto tag, es igual a la bala, entonces lo que voy a hacer es que voy a destruir. Normalmente no se recomienda destruir, pero por este ejemplo lo vamos a hacer así y en el próximo video ajustamos con un pooling la bala. Luego entonces vamos a ir probando esto. Bueno, falta un método muy importante que es el que se encarga de disparar. Entonces voy a disparar. El disparar se va a encargar, bueno, este va es en la torre la que dispara, no la unidad. Entonces la torre va a tener por acá este método que se va a encargar de crear instancias de, de la bala. Bueno, la bala, ¿cómo se llama? Pongámosle bala para facilitar la programación y que sea mnemotécnica. Entonces, instantiate bala, lo asigno en la posición de la torre y en la dirección de la torre. Le hago el casteo a GameObject y finalmente un casteo a bala desde la referencia del GameObject obtengo el componente, el script de bala. Entonces validemos que el script si esté pegado a la bala, como aquí aparece. Eh, Acá nos está poniendo, bueno, aquí él espera es una referencia. La referencia es un GameObject.find y luego entonces cada vez que se dispara, entonces la bala se va a activar y se le va a pasar la referencia a la torre que la disparó. Entonces ya arranca y cuando llega y colisiona con la unidad se debería destruir. Entonces cada vez que tengo un enemigo cercano dispara. Vamos a ver. Entonces eh, hay un error aquí. Bueno. Entonces no puedo disparar directamente si la bala porque si el objetivo no está asignado, entonces tengo que ponerle acá. Si el objetivo es diferente de null, eh, solamente puedo calcular esto si es diferente de null. O sea, si tengo objetivo disparo la bala, si no, ¿para qué disparar balas? Entonces acá nuevamente probamos, ejecutamos, ponemos. Bueno, y entonces vemos que aquí se empezaron a crear las balas, pero no hay colisión todavía. Entonces, ¿qué pasa? Y es que la bala está en un layer por debajo, entonces tengo que subirla al 5, que ese es el mismo layer de las unidades. Entonces, vamos a ver. Y ahí se empiezan a disparar las balas y como ven, hay un tema de performance importante. Ahí no se dio la colisión, entonces se crearon muchas balas. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es que controlar eso, porque si no, miren como el performance ahí mismo se ve afectado. Entonces la parte del collider con la unidad
hay que verificar que esta parte sí está pasando. Y efectivamente no habíamos asignado acá la bala. Entonces vamos a ver cuando vamos a poner por acá. Tengo torres. Cuando llegue aquí empieza a disparar. Pero entonces miren que el disparo todo el tiempo se están creando las balas, pero también se están borrando. Pues eso en teoría está funcionando bien, pero recuerden que estar creando y destruyendo los objetos no es lo ideal, sino utilizar el concepto de pooling. Entonces, hasta acá este video. En el próximo video vamos a ver cómo crear el pooling con la bala.